tardes a todas las personas presentes y a las que seguramente están en camino y se van sumando, que prefieren el amor a nuestra figura antes que al de Víctor Hugo. Así que bueno, gracias gente por bancarnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Julián Contreras, soy escritor, editor, estudiante de letras de UAM. Ahí tengo un colega, genio, y administrador de la cuenta Opiniones Marginales. Resumo, Opiniones Marginales en su momento fue un ciclo donde entrevistábamos a distintos artistas y autores independientes sin límite de tiempo. He llegado a tener entrevistas interesantes y justamente de ahí es donde conozco a Martina y a Pablo, a quienes agradezco que se hayan copado para esto. Es la primera vez que Opiniones Marginales hace un evento presencial que está siendo grabado y que seguramente la gente que no pudo asistir lo va a estar viendo por YouTube si sale todo bien. Así que agradecer el apoyo que recibimos en redes sociales, agradecer el apoyo a las personas que están aquí y que sigan apoyando estos encuentros presenciales, porque la idea es que Opiniones Marginales, va todo bien, podamos tener más espacios de discusión, porque sobre todo es esto, un espacio de discusión y traje a dos grandes, en mi opinión, nada modesta, polemistas y artistas aquí presentes. La primera invitada, Martina Lavandeira, que es autora, pero sobre todo locutora. ¿Cómo estás? Me siento como muy triunfante, es decir, primer evento presencial de Opiniones Marginales, es el tercero en el que participo, después de 2 vivos, así que dije, sí, porque yo te dije, la tercera la vencida, presencial ahora. Así que bueno. Y menester presentarlo a uno de los primeros autores que tuve como editor en Petricor Ediciones y además un colega, un amigo de la casa, docente también y escritor, Pablo de Micheli. Pablo, ¿cómo estás? Gracias Juli, gracias Martina, gracias a gente. Perdón la voz, a veces la perdemos. En un lugar muy lindo y emblemático, personalmente para mí, en general, hace un año presentamos el primer libro y estar acá jugando de local en el oeste, donde está la gente, está muy bueno. Y este vivo de Opiniones Marginales, que no sé dónde va a derivar hoy, hacia dónde iremos, pero eso es lo bueno de este ciclo, que realmente podemos hablar de todo y de todos. Sí, porque acá hay una cuestión importante del formato, es que además del límite de tiempo no hay límite en cuanto a temas. Y he hablado con estos maravillosos invitados de cuestiones tan diversas como feminismo, como historia, como memoria, cultura en general. Marvel, con los dos. En realidad más por el lado de DC, Pablo, pero ya vamos a tocar. Sí, tocamos temas Marvel, DC, bajada al aula de Marvel y DC, que eso también es un tema bastante... Ya, bueno. Ya, me parece que estamos tocando temas sensibles. Marvel, DC, que tienen mucha tela que cortar. Bueno, justamente la irrestricción de temas es justamente para conocer al artista desde otros ángulos. Dicho esto, justamente ya que tocamos el tema, el polo Marvel DC. Yo estoy ahí un poquito indecisa porque tengo mis simpatías de ambos lados. Siempre fue primero Marvel, por el tema de la masificación del universo de Marvel, pero ahora estoy como conociéndome mejor con DC y hay ciertas cosas que digo, bueno, me gustan las dos, yo los quiero a los dos. Pero voy a prescindir del micrófono que se les escucha eso. Pablo, ¿DC o Marvel? O sea... en una parte tenés la esperanza de lo posible contra el Olimpo inalcanzable. ¿Por qué digo la esperanza de lo imposible? De lo posible. Si nosotros vemos los héroes de Marvel, en su gran mayoría con esta condición humana de perdedores, nerds, y la ciencia como explicación para poder acceder a poderes, obviamente sacando a Thor, pasamos a la otra parte donde tenés esta constelación olímpica, donde un Flash parecido a Hermes, una Amazona como la Mujer Maravilla, un Aquaman pariente cercano al Poseidón, y un kryptoniano que viene de otro planeta, el cual no hay una identificación puntual sobre eso. ¿Con quién se identifica la gente? Con el pibito que va a la escuela, que no le dan bola a las chicas y que de repente se convierte en una especie de araña humana. Creo que también, tomando esta cuestión cinematográfica de Marvel,
se plantea esa identificación y muchas de esas cuestiones es porque hoy, cinematográficamente, Marvel está mucho más arriba que DC, ¿no? Esa identificación del público por ese personaje humano, canchero y más. Peter Parker es un chico común. Steve Rogers era un debilucho. Y así contando esa constante en Marvel que no la tiene DC, sacando a uno que creo que es él y es justamente que ayer se festejó su día, que es Batman. El Señor de la Noche. Batman Sí. tiene un objetivo, tiene una razón y es, creo que, una persona que está hablando justamente de su locura, más que su villano está más loco que él, loco que se desplaza en el cielo. Creo que ese está en el medio de esa contraposición entre DC y Marvel, la cual es histórica, que comienza en los cómics y sigue ahora en el cine. Sí, y aparte, estas producciones a la vez coinciden con un momento de deconstrucción, pienso, de la figura del héroe, no solamente en cuanto a Watchmen, que nos consta la antipatía de Alan Moore hacia, no solamente DC y Marvel, sino hacia el universo mismo, así que bueno, es un punto y aparte, pero además coinciden también con otras producciones alternativas y otras relecturas del héroe que son Invencible, The Boys. Ustedes, desde su perspectiva como consumidores y lectores, ¿piensan que Marvel y DC se están pudiendo actualizar a la demanda de su público? Le tengo más fe a Marvel poniéndole fichas a ese que DC por ciertas decisiones de producción. Pero sus opiniones, empezando por Martín. Difícil. A ver, esto es algo que hablo mucho con uno de los que están en el público en este momento. Marvel se hizo muy masivo, se adaptó mucho al público general, se sentó a hacer todo un universo contando la historia de origen de no uno sino de todos y conectarlos en una cronología, que eso ya crea una dinámica en el público de decir, pará, porque primero tengo que ver esto y mirá, justo se encuentra acá a otro en la postcréditos. La tradición de la escena postcréditos la malcrió Marvel, porque ahora toda película todos quieren quedarse a ver si hay una escena postcréditos. Sin embargo, a Marvel se le está yendo un poco la olla con las películas, con cómo hacen las películas. Ahora se les va a agremiar el sindicato de efectos especiales, que eso son palabras mayores en medio de tanta huelga, y ya se está haciendo como distinto la percepción de, pará, me tengo que ver 40 películas para ver ahora la que va a salir en el cine. Y lo contrario pasa con DC. Esta fue mi relación amor-odio con DC. Yo no me crié tanto con DC, sin embargo tengo un papá que prefiere mucho mucho DC sobre Marvel. Y me pasaba con DC que tenía una estética muy oscura en sus películas y que el 90% de las películas de DC eran Batman. Y yo era como, che, pero cuéntenme algo nuevo de Batman. Por eso mi Batman es el de Robert Pattinson. Me contaron algo distinto, otra época de Batman. Otra historia de origen distinta a la que estuvieron contando todos estos años. Hay un poquito de la Mujer Maravilla, hay un poquito de Aquaman, hay algo de la Liga de la Justicia que ya no la quiere mucho porque es la de Snyder. Que ya Snyder es otro tema. Pero a medida que voy consumiendo otras cosas de DC que resaltan mucho con lo animado, porque DC siempre salió, desde lo audiovisual, sobresalió con lo animado. Y estoy viendo, no sé, La Justicia Joven, que justo da que James Gunn quiere basar su universo en La Justicia Joven, y yo estoy más que agradecida con el de arriba. Ahora estoy viendo Los Jóvenes Titanes, estoy jugando un juego de pelea de DC, y me encanta Canario Negro. O sea, creo que es muy distinto porque DC es más de nicho. Y está queriendo jugar a lo masivo conservando la personalidad de nicho, y es muy complicado porque estás queriendo que el público general entienda algo que solo vas a entender si estuviste metido mínimo 5 años con ellos. ¿Pablo? Sí, yo creo que DC cinematográficamente erró el camino de entrada, y sabiendo que DC siempre los crossover o historias alternativas o fuera de un universo compartido tuvieron éxito, como ha tenido éxito la última película de Batman, como ha tenido éxito Joker. Creo que
esa cuestión de aislar, si se quiere, esas historias, es lo que ha desencadenado un seguimiento a DC, y más allá del desastre de lo que pasó con Snyder, con lo cual fue complicado, porque encima llaman a Joss Whedon, venía a hacer un Avengers con Batman, que era imposible, el contexto era imposible, y terminó fracasando, sumado al fiasco de Flash. Ay, En esa Flash el otro última escena donde vamos a aparecer a George Clooney, en esa última escena, sacando con un Michael Keaton sublime en la película, porque para ella, que es joven, Robert Pattinson es su Batman, para los viejitos como yo, Michael Keaton fue el primero, sí. más que nada con la segunda película. Por el estilo de Tim Burton, que también rompió mucho. Después vino Christian Bale y demás. Pero creo que pasa por ese lado, ¿no? De que esta construcción de Marvel, que fue de carambola, porque tampoco fue como medio, vamos a ver qué pasa, largaron con uno de los superhéroes menos populares en ese momento, que era Iron Man. Incluso en el universo Marvel, Iron Man tampoco no es el gran superhéroe de Marvel. Ya sabemos que Iron Man es el gran superhéroe. Es una cuestión para debatir. Pero pasa por ese lado. DC hoy está teniendo éxito con esos crossover pequeños, como lo tuvo con Crisis en las Tierras Infinitas, como lo tuvo con Kingdom Come, como lo tuvo con, creo que la sublime adaptación de Frank Miller con El Regreso del Caballero Nocturno, que es, creo, que Snyder tomó un pedacito de eso emocionante para realizar ese Batman vs Superman, que no terminó siendo una mezcla entre la muerte de Batman, la muerte de Superman, El Regreso del Caballero Nocturno y demás. Pero volviendo a Marvel, para cerrar, Marvel hoy en día está pasando por una crisis. Y esa crisis es que lo que se dio al principio no se está dando ahora. Y se eligieron mal los caminos de qué adaptar. Y de este multiverso que viene, el único faro que se ve es Loki. Y los demás están como boyando por ese lado. Sumado a que, si ya tenía los derechos de los X-Men, y tenía los derechos de los Cuatro Fantásticos, ¿por qué no empezaste a hacer algo antes? Sabiendo que no tenías más a Tony Stark, Robert Downey Jr. Un montón de preguntas y cuestiones que... El tema es que en ese momento los Cuatro Fantásticos y X-Men no estaba perteneciendo a Marvel. No estaba perteneciendo a Marvel, pero Marvel recupera los derechos. Ah, sí, para cuando ya lo recuperaron estaban en pie. De Avenger Endgame, MCU. ya lo tenías, eran tuyos. O sea, podría Claro. haber sido un No, que en cualquier momento empiezan crédito con a... estos muchachos. Digo yo, esa cuestión de fan service Sí. que necesitamos, porque también pasa por eso. El fan service en Marvel es la clave. Y ir con mi niña de 8 años a ver 3 veces Spider-Man lejos de casa, sabiendo que iban a aparecer los otros dos, por ese lado va. Y creo que Marvel lo sacó eso hoy. Declaraciones fuertes. Esto es una charla seria, repito, pero de acá pueden salir interesantes trabajos de tesis, lo digo con total seguridad, pero aparte, Totalmente. y recuperando, para ponerle un poco de seriedad a la cosa, sobre todo para el público que no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pero esa cosa frankfurtiana de la escuela de Frankfurt, en algún punto Marvel y DC supieron construir mitologías para el público masivo que respondían no solamente a una cuestión de fanatismo de ciertos héroes, sino que condensaban muchísimos valores. No sé qué tanto tiene esa potencia la mitología de Marvel y DC en base a lo que ustedes comentaron, pero por ejemplo DC tuvo una perspectiva más renovada de un público nuevo que por ahí no estaba familiarizado con los superhéroes. De pronto ver Joker o ver la última de Batman y ver cómo esa mitología dialoga con cuestiones muy interesantes, disfrazándose un poquito de cine de autor, ¿no? Y es interesante cómo Marvel y DC llegaron a ser mitologías contemporáneas de nuestro tiempo, y cómo nos duele cuando las corporaciones toman ciertas decisiones en torno a esas mitologías. Y a ver, yo lo comparo con el caso de... Yo sé que parece un salto muy grande, pero es pertinente, con las producciones de Roberto Bolaños, el Chapulín Colorado y el Chavo, que en México es uno de los corazones culturales.
y que en los últimos años se esté criticando muchísimo decisiones corporativas creo que del grupo Chespirito, bueno, también obedece a las mismas coordenadas, ¿no? Cuando algo que significa muchísimo para una generación ya se corporativiza de manera flagrante, lo mismo que decías, Martina, en el caso de las películas de Spider-Man con la división de efectos especiales, las renuncias, los comunicados por Reddit de condiciones muy adversas de trabajo, ¿no? Entonces, como también el cine, sobre todo el cine de superhéroes, van construyendo esas mitologías que eventualmente están en crisis o se ponen en crisis, no solamente por el contenido que no satisface al público, sino porque ya llega a ser muy alevoso no sé si decir destrato, pero sí el abismo entre ese público que respeta un montón esa mitología y una corporación que no sabe tomar buenas decisiones en base a todo el material que tiene. Sí, a ver. Es una mala decisión tras otra. Eso seguro. Ahora, no sé, la verdad es que a mí hay algo que me da mucho asco y es cuando algo que se disfruta tanto termina siendo vapuleado por quienes lo manejan. Yo creo que Marvel venía siendo una experiencia preciosa para el que lo disfrutaba, porque yo a la cronología en general llegué tarde, llegué en 2021. Yo elegía lo que veía sin darle mucha pelota a la cronología. Y por eso muchas cosas no las entendí. Cuando llegó WandaVision dije, bueno, voy a tener que verme todo. Algo que se disfruta tanto esté tan maltratado, porque la realidad es que la experiencia de ver Marvel, la experiencia de ver DC, ahora DC con sus malas decisiones respecto de las películas, las producciones, la cancelación de Batgirl, que la película estaba terminada y los directores se enteraron en un casamiento que iban a eliminar la película. Decisiones como las de Marvel, que se conoce lo que pasó con los efectos especiales, los problemas de las pagas a los actores, porque hubo un lío con Scarlett Johansson. Uno dice, bueno, pero es millonaria, pero es la plata que a ella le habían prometido por contrato. Y lo que pasó con Black Widow te arruina la experiencia. Y el que viene conociendo Marvel y DC desde antes de que se hicieran masivos, alguien que genuinamente iba por los cómics, con la experiencia de los cómics, y decir, che, ¿qué me hicieron con los superhéroes? Y hoy sentarnos, incluso los que llegamos tarde, a decir, no le tengo esperanza a esto, qué tristeza, porque hay un montón de cosas todavía por mostrar en el cine, y vos decís, con este futuro, déjalo. Y a mí me pone triste, pero muy triste. Bueno, me quedo con esta parte de la última parte de Ibella. ¿Qué hicieron con esto? Los que vamos puntualmente a nuestras lecturas iniciales, adolescencia, infancia, que tienen que ver con estar en club de cómics y demás, haber visto algunas cuestiones que tienen que ver con las adaptaciones que se han realizado, esas licencias libres, obviamente por otro tipo de canal que es el cinematográfico, también plantea esto, ¿no? La persona que leyó anteriormente un cómics y ve como que su personaje está como alterado en algún sentido. Y hemos tenido durante todo este tiempo esas cuestiones, pero en Marvel las se respetaron porque las historias eran buenas, ¿no? Se respetaron los orígenes, se respetaron cuestiones que tienen que ver con sacarle un poquito algunas cuestiones a Ned, incluso hasta con los trajes que utilizaban, ¿no? Pero ahora, en este sentido, y sabiendo cómo muchos de los intereses que están en juego, más que nada sobre el dinero, sabiendo que una película que gana $50 millones es un fracaso, tiene que triplicar lo que hizo. Y si nosotros vamos a estar basando en justamente esa llegada, es lo que ocurre. Se empiezan a intervenir la gente que maneja el dinero. Y cuando interviene la gente que maneja el dinero, la cuestión creativa se va a otro lado. Y empiezan a ver, esto va a gustar, esto no va a gustar, y demás. ¿Cuántas pruebas se hicieron con Flash? Fíjate la diferencia, porque no quería interrumpirte ahí. Fíjate la diferencia de presupuesto que tuvo Flash y la que tuvo Blue Beetle. ¿Cuál fue la que fracasó y cuál fue a la que más promocionaron? Flash tuvo, no quiero mentir, $200 millones. Fracasó.
fue horrible, fue un error de guión. Cuando venía teniendo un tipo de simpatía con la película, fue asqueroso el cierre. Y Blue Beetle, que estuvo opacadísimo con todo el negocio del Barbenheimer, que amo Barbie, que encima no le dedicaron publicidad. La película tuvo, creo que, un cuarto del presupuesto de Flash. La película, para hacer un superhéroe nuevo, una historia de origen, algo que no tenía muchas expectativas. Un latino. Un latino, que tampoco tenía mucho relevo entre la gente, no era tan relevante. Y estuvo 10 veces mejor. Ya los primeros 5 minutos de Blue Beetle. El CGI no era el CGI de Flash. Y encima toda era 2 horas de latinidad. Con un chapulín colorado que tuvieron que recrear porque el grupo Chespirito no se los quisieron prestar. El material original no se los quisieron prestar para algo tan puramente latino. 15 referencias a María la del Barrio en 2 horas. Estuvo mejor que la de Flash, que fue un fiasco. Exacto. Y bueno, pero ahí están como los manejos de DC en cuanto a las cabezas que tuvieron durante, y ahora con Jay Gunn, que obviamente hizo 3 películas de Guardianes de la Galaxia excelente. Al tener esa herencia, esto es como el gobierno. La herencia pesada. Claro, la herencia pesada. Jay Gunn tenía la herencia pesada del fiasco total de la Liga de la Justicia, no la de Snyder, sino la otra. Y claro, y el tipo encima tenía la oportunidad de tomar ese poquito y hacer Flashpoint Comics en Flash, con Flash, y decir, bueno, llegó acá y cambió todo, y no Batman, y no Sub. No, pero no tomó eso, quería borrar todo. En la dirección. Quería borrar todo. Y bueno, y ahora borrar todo se están cuestionando, porque ahora viene Aquaman, que va a durar 2 días en el cine. Sí, va a durar 2 días. Ya mandaron un tráiler, está un bebé. O sea, el tráiler es una semi-copia de el comienzo del tráiler de Thor, Amor y Trueno. O sea, va por ese lado. Y claro, es el superhéroe papá. Es el superhéroe que es padrastro, papá, bien chicos, todo eso. Como casi todo lo que vienen ahora. Pero puntualmente eso, yendo a eso más allá de por las ramas, no hay hoy, desgraciadamente, la parte creativa está condicionada por eso, está condicionada por el dinero. Y sabiendo que pueden hacer cosas muy buenas, no se hacen. Porque nosotros los fans decimos, ¿por qué no lo pusiste a tal? ¿Qué te costaba? ¿Entiendes? A mí me generan varias preguntas cuando James Gunn asume, que es, ¿por qué decidís poner al Batman de Reeves aparte del universo de DC? Digo, puede ser el nuevo Batman. Sí me gustaba la perspectiva de querer hacer un universo con un montón de cosas nuevas que no se adaptaron antes. Que por ejemplo, con mi novia nos emocionábamos porque estaba The Brave and the Bold, que ya es el Robin de Damian Wayne, lo que significa va a aparecer Nightwing. Y yo quiero llorar, Pablo. Ya el nombre ya me da urticaria. El nombre yo ya, cuando me decís así, se me viene la historia, la serie animada esa, no sé, Batman gordo, que unos kilos más era el gordo casero. No, en serio. No, ni siquiera Adam West, porque Adam West era flaco, o sea. Y claro, ya el nombre me da cosita. Sabiendo que tenés un Pattinson que va en la moto escuchando a Nirvana y le pones a Don Omar si querés, diciendo yo soy la venganza, pa, ¿qué te pasa? Y aparece Brown y con Damian Wayne. O sea, imagínate criar un chico que fue criado por una liga de asesinos, vos tenerlo de adolescente en esta actualidad. Es que a mí no me emociona eso, me emociona que eso significa que puede aparecer Nightwing. Claro, pero Dick Grayson... El amor de mi vida. Ahora, sabiendo el trato que ha tenido el pobre Dick Grayson en el cine, favor, que no existe, incluso y la única... Nolan burlándose al final diciendo, decime tu nombre legal, Robin. Ay, me gusta más. ¿Qué vas a hacer, Robin? Vos, chavos, yo soy Dick Grayson. O sea, ¿por qué? Esa referencia me Esa referencia... Encima claro. Después en Titans es horrible, Titans. Claro, y no tenés Robin buenos en el cine. Y si ves los del cómics, bueno,
Jason Todd, después muy bien con ese 0800 matemos a Jason, que terminó siendo después un muy buen antihéroe, que fue bueno, Máscara Roja, no sé cómo le habían puesto. Pero ya esta cuestión de decir, ¿me va a hacer bailar Twist a Batman de nuevo? Ya lo intentó Joel Schumacher. Ay, no, 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 de no, no, Schumacher. no. Estoy muy Bruce enojada Wayne. por el fantasma de la ópera, no Bruce por Wayne Schumacher. perreando en Ciudad Gótica, y no sé, habría que verlo. Pero todo puede pasar. No le tienen cariño a Schumacher. Aunque sea No, No vamos a hablar de Batipesores. No, a ver, yo me voy a desviar un poquito porque la única que vi de Schumacher fue el fantasma de la ópera, tipo, su versión del fantasma de la No, ópera. buen director Schumacher. Pero- Schumacher quedó marcado por esas dos películas de Batman. Sí. Pero muy buen director. Yo, fan del fantasma de la ópera, digo, esto podía estar mucho mejor. Por lo menos darle tiempo a Gerard Butler de aprender a cantar. Tenía que ser el cantante de ópera. El chabón no sabía nada. Y me hiciste hacerlo cantar esa versión del tema principal que me da ganas de llorar cuando la escucho. Pero bueno, no lo quiero mucho a Te Schumacher. toca tu vena de locutora el tema de la voz, el tema de... Es que yo crecí con esa película, tipo, fue mi modo de conocer el fantasma. Si bien en mi casa, que mi mamá solía llamarla la casa de la cultura, porque tenías películas, tenías musicales, tenías series, tenías, no sé, cómics de última. Yo conocí el fantasma, lo retuve más por la película, con Emmy Rossum, que las versiones de ella se me hacen más fáciles que las del teatro. Y yo estoy encariñadísima con esa película. Ahora, ya de grande que la revivo y escucho a Gerard Butler, y prefiero a Rami Malek en el 25 aniversario. Ya por lo convengamos menos. que una comedia musical es totalmente... Perdón, voy a entrar en un terreno, pero... Estamos lo más bien comiendo una milanesa y empezamos... Hola, mi milanesa. Depende del tipo de musical encima. Justo el Yo fantasma. desafío al público y en general, díganme por Oh. favor una comedia musical que esté buena. Rent. Es el momento que el público Así lo habla. introduje a él. ¿Ah, cómo? Rent. Rent es el tipo de musical que a vos te gustaría. La bohemia. ¿Qué tiene? Está basado Sacando en los los Blues Brothers, No es un musical, bro. no es un musical Blues Brothers, disculpe. Musical. Es una película con números Perdón, musicales. perdón. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Usted cree que los Blues Brothers no es un musical? Sí. Es un musical, es el musical. Pero más allá de eso, no, siempre digo esta a las personas cuando la cuestión de los musicales, porque no he tenido buena experiencia con los musicales, puntualmente esa Es no, que pero, los musicales son muy. más que nada cuando ves Cats, por ejemplo. Es o- que, a ver, o vos caíste ves- en Andrew Lloyd Webber que canta. Los hasta Miserables Lola. estuvo bueno, más allá que hay gente que no cantaba muy bien, pero Moulin Rouge, ¿puedo nombrar? Moulin Rouge no me gustó. Creo que es el jukebox que menos me gustó a mí. Pero Y esa- mirá que lo vi recién, Moulin Rouge. Sí, yo creo que la banda de sonido está mejor, pero que no sé. Creo que me quedo con el tango de Roxanne y deja de contar. Roxette, sí, ese tango con la voz que yo tengo ahora. Pero más allá de eso, las comedias musicales, podemos entrar en un terreno muy... Son varias. La- Tenés muchas la opciones, novicia tenés un rebelde. abanico La gigante. novicia rebelde. Los 7 chiquitos cantando y ella moviéndose por esos Alpes. La verdad Te fuiste a... Pero te fuiste a lo más antiguo. Arcano. que- Bien, pero no. Es que ahí va la Pero, cuestión o sea, del gusto Es musical. que depende mucho. Exacto. Hay un musical para el gusto de cada uno. Exacto. El problema, y esto es lo que me pasa, porque yo fui el bicho raro entre gente que no era simpatizante del musical. Yo nunca introduciría a alguien al musical empezando con musicales que te cantan hasta Lola. Ejemplo, Ahí es. Fantasma de la Ópera, ejemplo, Los Miserables, ejemplo, Cats, que Cats de por sí se basa en un poema. Exactamente, que a Andrew Lloyd Webber le costó muchísimo, le costó un Perú conseguir los derechos. Te puedo introducir con Rent, tipo a mi novio le gusta más la parte rockera, no le gusta tanto que canten constantemente, yo lo introduje a Rent. Así, un montón de cosas. Come from away. No me interesa Come From Away, no me llama la atención. El musical de Shrek, que ahora lo hacen todas las vacaciones de invierno, que es de Broadway, parece una ridiculez, pero acá encima te hacen referencias argentinas y es entretenido para los chicos. Me pregunto, ¿a quién se le ocurrió hacer un musical alguna vez? A los de Broadway. No sé, claro, de repente, bueno, Evita
Evita, no me vas a empezar con Evita No, porque es Sandro Vamos a empezar Leguer. con Evita, pero sabemos que Evita acá, obviamente acá en Argentina, con la filmación de Madonna y Sí. demás, pero... Te cuento algo que quizás te loco, que de satisfaga. repente una historia de pongamos música. Empieza con el vodevil y el varieté en los años 30. Claro, pero viene, o sea, tiene su origen ¿dónde? En Francia. Yo te cuento algo que quizás te satisfaga, porque a mí personalmente, fanática de los musicales, todos tenemos un criterio distinto en el fandom. Un musical de una figura argentina, escrita por un inglés que no te pisó la Argentina en su vida, no paso. El tema de Evita, incluso los fanáticos de los musicales hoy en día, de allá arriba, están analizando lo que dicen los argentinos del musical de Evita. Están diciendo, che, está pasamos bastante llorando. malo Sí, la el pasamos musical llorando. de Evita. Y nosotros como, estamos hace rato diciendo que el musical de Evita no es digno de lo que puede llegar a contarse de la historia de Evita. No, obviamente. Está malísimamente mal hecho. Y encima me pusieron a Martin. Madonna y a Ricky Martin, que en Pero- ningún momento Eva se cruzó con el Che. Claro, el Che Guevara, a eso iba, el Che Guevara estaba en ese momento. El Che Guevara me pareció muy random en todo el musical. O sea, muy random. Primero en su motobicicleta yendo al norte, después haciendo ese trayecto que no determinaría su vida. O sea, nada que ver. O sea, los yankees tienen su propia versión del Argento Verde. Claro, ahí está. Sí, La sí, Argentina tiene es que esta- el argentino es un misterio para la gente de afuera. Pero Evita, bueno, y ya cerrando con esto, porque la verdad que no sé si vamos a terminar hablando de musicales. Yo voy Me a tomo una tomar pausa. algo, pero termina la idea. Pero bueno, ahí está la cuestión de cómo nos ven afuera y cómo, digamos, romantizan algunas cuestiones argentinas que no tenían. Y bueno, y Evita quedó, ¿pero qué quedó de Evita? No llores por mi Argentina. Exitazo. Algo, Por cierto. algo queda. Exitazo, pero ya que tocaron el tema, no nos vamos a ir por el lado de Evita, pero sí me voy a ir por el lado de cómo nos representan a los argentinos o a los latinoamericanos. Bueno, luego por lo que vos me contás, es un buen ejemplo de una representación digna, pero hemos llegado a tener en mainstream las bellas montañas de Villa Villa Gesell. Gesell, El el X-Men. X-Men. Villa Gesell tenía montañas nevadas. Y yo dije, ¿dónde está esa visión yankee? Es un meme. Somos todo un paisaje bucólico. Es para ellos. un meme. En todo el fandom de Marvel es un meme las montañas de Villa Gesell. El aeropuerto de Superagente 86, lo tiene en la Argentina también. Bueno, La Mujer Maravilla, la serie con Linda Linda Carter. Carter. con Linda Carter, que También. vino una Argentina que no reconocí claramente. Como, es interesante, las montañas de Villa Gesell. Me quedé con eso, pero esta cosa que no parece pertinente en realidad sí lo es porque ahora hay una cosa muy interesante en búsqueda de esta representación. Yo no creo, personalmente, en esa cosa cuando hablan de no, sí, porque la agenda progre, no hay una agenda progre, hay una necesidad de captar un público diverso, lo reconozco. Ahora, y es interesante las decisiones que van tomando en cuanto a esa representación. Por ejemplo, hace muy poco vi Coco, que lloré como un marrano, sinceramente. Tengo un problema personal con Coco. No Puedes porque la película. felicitarlo. No es que la película sea mala, de hecho la vi, es preciosa. Pero el hecho de que hayan hecho Coco años después de haber rechazado el libro de la vida, Sí. que también es preciosa película, y yo vi primero el libro de la vida, la rechacé desde el momento en que la anunciaron, tipo la vi Mira. muchísimo más tarde. Mira. Eso te condicionó a... Te marcó una pauta de recepción. Sí. El hecho de que sabías que rechazaron algo que pudo funcionar y no se Encima tiene una animación muy bonita, el libro de la vida, me gusta muchísimo. Una cosa que me quedó con eso que acaba de plantear, y que volvemos a Blue Beetle, volvemos a Coco, esta cuestión complaciente de parte de las industrias del entretenimiento estadounidenses, sabiendo que tienen una invasión increíble de latinos y que tienen que responder a eso hoy, y que está en Spanish y que están ese tipo de películas. Que ya se estudia el español como segunda Exactamente. lengua. Y te ponen personajes latinos sabiendo que va a haber una interacción diferente con eso. Y porque obviamente
lo que les importa es el dinero, que eso desde el vamos, sabiendo que esa invasión cultural que están teniendo los condiciona, los va a condicionar, y van a seguir apareciendo manifestaciones latinoamericanas dentro, sabiendo que tenemos ya gente que toma mate. A ver, Stephen King, la que hace de Gamora tomando un mate. Viggo Mortensen en todas sus películas toma mate. La chica tiene raíces latinas. Kevin Bacon desayuna mate. Kevin Bacon, o sea, cerró una hamburguesería. James Spader, claro, o sea, toda esta cuestión latina que se está viendo, que es, pero no es que es una invasión cultural, sino que es responder a esto que me va a dar plata, porque le doy cabida a ese latino, que la cabida de los derechos no se la doy, Claro. pero le doy entretenimiento. Creo que va por ese lado esta cuestión, y Blue Beetle es uno de los casos, y van a seguir como también es otro de los casos, y va a seguir así, o sea, ese sincretismo que se va a producir en esa manifestación. A mí me pasa algo con los estadounidenses que tienen ascendencia latina, aún así nacidos estadounidenses, que no se dedican a estudiar la cuestión latinoamericana, no se dedican a estudiar qué pasa en Latinoamérica, pero ellos por la etiqueta de latino matan y mueren. Me ha pasado con una actriz en particular, que es Rachel Zegler, que ahora va a estar en una adaptación de los Juegos de Hambre. Ella apareció con la nueva de West Side Story, que porque la abuela es colombiana, ella es una super latina, y encima ahora va a ser Blancanieves, en otro live action que nadie pidió de Disney, y encima se junta con otra cosa que a mí me molesta, que aparte, encima que viene de una estadounidense con delirio de latina, el cambio de foco que van a hacer con Blancanieves. Porque encima la chica se mandó el moco. ¿Va a haber enanos? No, precisamente eso no. ¿Qué va a pasar? Vos viste el concepto general de Blancanieves. Era una damisela en apuros, una chica muy modosita, que canta, pajaritos, los enanos, la van en coche. Bien. Ahora, ¿qué pasó? En una alfombra roja, ella cuenta que con la directora van a cambiar el concepto total de Blancanieves, porque en estos tiempos ya no hay damiselas en apuros, va a ser otro estereotipo, otro arquetipo. ¿Pero qué es de una remake de la anterior? Es una live action de la película de Disney. Pero ya hubo una Blancanieves que andaba con la No, espada. esta es de Disney. Ah, y la otra Blancanieves que andaba con Thor, bueno, esa no juega. O sea, hubo una adaptación Blancanieves que iba tenía un ejército. Sí, pero no Con es la de chica del Disney. Crepúsculo. Ah, no era de Disney. De hecho, ahora la voy a mira. citar. Rachel Zegler dice, vamos a volver a hacer el arquetipo de la mujer fuerte e independiente, que es algo que dentro del feminismo está rompiendo mucho los quinotos, que destruir un tipo de protagonista, imponer otro tipo de protagonista que en su momento rompió, pero ahora ya no rompe porque todos los tipos de protagonistas son válidos y no pierden valor en comparación a otras, por decirlo en líneas generales. Y esta chica viene y lo dice tan campante, es como, hermana, destruyeron todo el concepto de Blancanieves, destruyeron a Blancanieves por querer hacérselos, estamos al día con las ficciones y con la realidad de quienes van a ver. Se le enojó todo el mundo. Le dijeron, hermano, arruinaste a Blancanieves. Aparte, ya está Blancanieves y el cazador, que es la de Kristen Stewart, que está excelente, pero tu justificación fue, vamos a destruir otro arquetipo, que no tiene nada de malo tampoco, porque fue la primera princesa de Disney, es una película de los 30, ¿qué más esperabas? Y creer que a la gente le va a llamar la atención solo el tipo de mujer fuerte que se defiende sola, es como, pero las últimas princesas de Disney ya son eso, a su modo cada una. ¿Por qué me vas a romper así a Blancanieves? Cenicienta fue una excelente adaptación y fue el primer live action, y no era una guerrera amazona de no sé dónde. Y a mí es como, me enojaste. Y claro, al tener obviamente la visión del origen de las cosas, justamente volvemos a lo que hablamos recién sobre los cambios en función de la historia que uno consumió y el por qué. Pasa igual cuando cambian
de raza a un personaje también, en ese sentido. Que de repente aparece alguien de color cuando el original no era una cuestión así. Pero fundamentalmente la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Hace un Porque personaje teóricamente nuevo con estaba de esa moda. etnia. Porque es otra época, porque de repente ese mensaje empoderado hacia la mujer, la cual ya la mujer ya está empoderada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ya con todo lo que hemos tenido, y todo lo que hemos estado, y todo lo que hemos pasado, ya la mujer tiene un poder importante y está buenísimo que sea así. Está muy bueno. O sea, ¿qué sigue? Agitando eso, porque la mujer va a decir, si yo ya tengo el poder, no hace falta ver Blancanieves que se pelea con la nana. Pero aparte está generando un efecto contrario Exacto. a antes era no les enseñemos a las nenas a ser damiselas en apuros. Y Bueno. podemos enseñarles que es absolutamente válido no ser una guerrera amazónica de la Mujer Maravilla, que con lo que sos alcanza, y si no figurás así, no sos menos, y no es que no podés existir en las ficciones. Bueno, Está de ahí generando el la- efecto contrario. De ahí la relevancia. Me encanta que hablen. No, es que ¿Cuánto nos si dieron? hacemos las preguntas. 2 horas nos dieron nada más. Sí, 2 horas. 2 horas nos dieron, lamentablemente. La próxima vamos a durar más, pero de ahí la importancia de Barbie. ¿Qué hora es? Ya no, se nos pasó 56 minutos. Tenemos para rato, gente, tenemos Tenemos para para rato. Pero de ahí la importancia de películas como Barbie, que uno dice, no, pero ¿por qué toda la gente se viste de rosa? Qué sé yo, uno desde afuera dice esos comentarios, pero Barbie pone... Vamos a hablar de Barbie. Sí, vamos a hablar de Barbie desde la perspectiva del padre también, y desde la perspectiva de alguien que amó la película. Así que por eso, más allá de que a uno le pueda o no gustar, o le haya parecido la gloria o no, lo cierto es que Barbie pone en cuestión esa cosa de, no por el hecho de que te guste el rosa te hace más débil o menos empoderada, entre otras discusiones. Te cedo el micrófono, Martina. Es que él vio que yo estuve hablando de Barbie en otro programa y quiere que yo lo quiere que lo replique. A ver, a mí en general, en líneas generales, Greta Gerwig es una directoraza. O sea, yo amo las representaciones de las mujeres que hace Greta Gerwig, las historias de mujeres que hace Greta Gerwig. Su versión de Mujercitas es muy bonita, a mí me encantó. Y ahora viene con Barbie, que es una versión, tipo una explicación con muñecos, literalmente, del concepto original del feminismo, que es el que a mí me gusta, que últimamente se confundió muchísimo porque todas las ramas difieren en muchas cosas, o sea que es un movimiento que de por sí se pelea entre ellos, que es realzar la mujer, la figura de la mujer, para que en un futuro utópico esté a la misma altura del hombre, que supere su explotación, que supere esa represión que sufrió desde que existe el mundo, y que sea una igual, que sean iguales los dos, sin que uno tire abajo al otro. Entonces, Barbie más o menos puso en tela de juicio ese concepto en un mundo de Barbie en el que las mujeres, las Barbies, dominaban todo, los hombres cumplían la función del Ken, era un accesorio. ¿Por qué? Porque Barbie fue una respuesta feminista a la mercadotecnia de criar a las nenas como amas de casa, y que las mujeres en los 50 eran nada más que amas de casa y madres, y todo su círculo se basaba en ser amas de casa y madres. Entonces, la que cumplía el rol de hombre era Barbie, y porque Barbie no podía estar soltera en su universo, inventaron a Ken, que se convirtió en un accesorio. Y fue como, dimos vuelta a las mesas. Entonces, en esta película, después de tantos años de revisionismo, las mujeres, las Barbies, dominaban el mundo, los Ken, la opresión era como más silenciosa, porque los Ken eran Ken, y le correspondían a una Barbie en particular. Pero después Barbie va al mundo real, en el que en el que Ken descubre el patriarcado. Barbie se choca con esa diferencia. Ken, pensando que el patriarcado tenía que ver con caballos, y por eso le gustó, y llevó el patriarcado al mundo de Barbie, y ahí Barbie tuvo que recuperar su mundo. Y encima Ken aprende que su valía no está en depender de Barbie,
que es lo que a las mujeres nos vienen enseñando hace rato con los hombres. Nuestra valía no depende de los hombres. Y Ken descubre su valor en sí mismo como Ken. O sea, yo soy suficiente Ken, soy Kinaf con el buzo. Y eso es lo que a mí me gustó de Barbie. Aparte porque el efecto que causó Barbie. No solo las mujeres yendo de rosa. No es para chicos Barbie, si alguno no la vio todavía o quiere verla con chicos, no es para chicos porque el público... Ahí nos va a contar El público por qué. femenino, bueno, él tiene su experiencia. Desde lo que vi, tenemos que pasar por lo menos por 2 etapas que sí engloban la infancia para entender a qué apunta el mensaje de Barbie. Por lo menos nosotras mujeres. Y la cuestión de ver a todas de rosa, hombres de rosa, o porque acompañan a la novia, o porque ellos la quieren ver, o porque van todos juntos, van todos de rosa, porque se hizo copado la dinámica de ir de rosa. Y no había más ropa rosa en los negocios, yo tuve que hacerme la ropa rosa. Y a mí lo que me pasó con Barbie fue que curé mi hiperfeminidad y a mi niña interior con el mensaje de Barbie. Eso se me están llamando los ojos lágrimas. Pero es una cuestión de... Barbie sanó muchísimo. Yo hablo por las mujeres, Barbie sanó muchísimo. En general, sanó un montón. Y hay un fenómeno que está en sí pasando este año, que una gran cantidad de mujeres están restaurando su feminidad con Barbie y Taylor Swift. O sea, las dos cosas como que conviven y un sector, porque las feminidades son muy diversas, un sector como que está recuperándose de muchos años de no entenderse unas como mujeres entre esos productos de consumo. Y es muy lindo ver eso en las mujeres y decir, che, qué lindo, me estoy queriendo. Aunque sea con el tema de Billie Eilish, que a mí me destruye. Estoy triste de nuevo, no se lo digan a mi novio. A mí Barbie me dio muy en lo personal. Y la verdad, agradezco que esté. Matele, ¿no? Sí. ¿Cómo vendió Matele? Se recuperó Matele, se recuperó, venía complicado ya. Sí, ahora va a salir con Prince. El escarabajo rosa ya no lo vendía. No, muchachos, vamos a hacer algo. ¿Vos cómo atravesaste? Respeto ese análisis pero exhaustivo y sentimental, y me encanta. Ahora, si nosotros tenemos dos puntas de lanza como Barbie y Taylor Swift en este momento, que se identifican los chicos, están muy buenos, pero Mattel vendió bien. Sí, absolutamente. Eso no se puede negar. No, o sea, sos ciego si no lo ves. Absolutamente. No sería volvieron a salir, las fábricas salieron con equipo de Ken. Sí. Volvió a salir Alan al mercado. Más allá de mis teorías conspirativas, las cuales te dan por un lado para sacarte de otro, me parece que va por ese lado. Y te digo más, con Juana estábamos en un momento que mi amor, ¿no querés que vayamos a ver Transformers? Eran los juguetes que papá tenía cuando era chico también. O vamos a ver Transformers. Está Optimus Prime, vida. No, que yo quiero ver Barbie. Bueno, mi amor, vamos a ver Barbie. Fuimos a ver Barbie, compramos obviamente todo el pochoclo y demás. Cuando terminó la película, le pregunté, Juana, ¿qué entendiste de la película? Estuvo buena, papá, porque era todo rosa como a mí me gusta. Barbie no es para chicos. Justamente, a la mitad de la película ya me pidió salir al baño, caso que Juana ya sé que no le gustó, pero bueno, ella pidió ir a eso y obviamente papá la llevamos. Pero el análisis puntual, más allá que en algunos momentos le prestaba atención y en otros momentos prestaba atención que Juana no me tire cheddar en el pie, puntualmente ese es el asunto, me quedó como esa sensación también de Mario Bros. De que estamos recurriendo a esa nostalgia para reelaborar algunos mensajes, ¿no? Y Barbie es nostálgico, mi hermana tuvo muñecas de Barbie y demás, y más allá de eso, creo que estamos signados hoy en esta sociedad por, como se ríen mis alumnos, ustedes porque escuchan a Karol G. Digo, no es Karol G, Karol G. Karol G. Bien, perfecto. Esas son nuestras héroes.
que a la vez... Nuestras heroínas son esas. Sí, es que a la vez son muchas cosas que dijeron muy interesantes y me cuesta... Rompemos a Julián. No, es que es fascinante escucharles, pero... A ver, ahora estoy en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, hay una materia que es Teoría y Estudios Feministas, a cargo de la docente Laura Arnes. Abro paréntesis, lamentablemente parece que este va a ser el último año donde se va a dar esa materia. Yo no me canso de repetirlo, es el último año por cuestiones administrativas, entre comillas, van a ver si sobrevive como seminario. Cerrando paréntesis, dentro de ese marco se está discutiendo Barbie en esa cuestión de la reivindicación de la femineidad, pero a la vez doy un paso más y lo vinculo con el tema de la latinidad, en el sentido de, ¿hay esencialmente una latinidad o feminidad a representar? Creo que eso es algo que viene a poner en cuestión, por ejemplo, Barbie, esa cuestión de tú puedes ser lo que quieras ser, y de hecho hay diferentes tipologías de mujeres dentro de ese universo. Pero sí, hay un paréntesis que me faltó decir. La Barbie loquita, increíble. O sea, yo la Barbie loquita Esa soy yo. es la Es más representación yo que el resto de Barbie. total, absoluta, real. La Barbie loquita. Eso, a mí, la Barbie loquita me enamoró, digo, por fin. Porque ahí es donde tenemos que ver la imperfección de las cosas. Y la Barbie loquita tenía la posta. Era la única que tenía la posta. Y estaba ahí aislada, en el techo, encima con la actriz que lo hace, que siempre actual. Ella siempre de ese personaje. Pero nada, perdón que te haya interrumpido, No, pero está hoy bien, iba está para perfecto. una cuestión más sobre una cátedra que se va a levantar. Pero ¿por qué se va a levantar? Esa es la cuestión. Yo siempre veo el por qué. ¿Por qué estamos? En ese sentido, nuestras heroínas ya no es más Alfonsina, ¿no? Son otras. Que está bien porque es el contexto. Pero hay que ver, que seguramente vamos a mirar la música de un rato, qué es lo que se ve. Pero la Barbie loquita es, creo que, el punto más alto de la película porque es... A mí en cuestión de heroínas, bueno, quienes me conocen, yo desde los 10 años que me gusta la historia argentina y siempre figura masculina, figura masculina, figura masculina, figura masculina. La única que conocí era Mariquita Sánchez, porque bueno, a ver, el periodo que a mí me interesaba era ese, hoy en la historia argentina hubo más mujeres, pero en ese periodo en particular a mí me faltaban mujeres porque justo estaba empezando el revisionismo. Yo ya era más grande cuando empezó a hablarse más de Juana Zurduy, empezó a hablarse más de Remedios del Valle, empezó a hablarse más de Mariquita, que Mariquita precisamente era mi única heroína en ese lío. Y cuando estaba escribiendo mi libro, La Viajera 21, dije, voy a dar un paso más, que encima estaba empezando a leer de feminismo, estaba empezando a absorber ese conocimiento. Dije, quiero intervención femenina, el personaje protagonista es femenino, estaría bueno que quienes la guíen en el camino sean mujeres, en parte. Y primero estaba Mariquita Sánchez y Juana Zurduy, porque eran las que más conocía, y dije, che, qué contraste gigante, porque La Viajera está en dos partes. Una es la vida en la ciudad, en la parte colonial, época colonial obviamente, en Buenos Aires, y la segunda parte era la experiencia de la protagonista en el ejército, por B, y en una estaba Mariquita y en otra estaba Juana. Y yo dije, qué cambio gigante, qué contraste gigante. No, Julián. No. Tiene La Viajera, Soy tu fan. ¿Cómo no lo voy a traer? Mi mamá te conoce como tu fan. Dato aparte, como mi fan, perdón. A ver, a mí me pasó que en la experiencia de escribir La Viajera, dije, qué contraste gigante, porque Mariquita era digna mujer de Buenos Aires, digna mujer de elite en la sociedad porteña, tenía sus cosas como mujer de la sociedad porteña, tenía un lado más intelectual para bajarle a la protagonista, y después estaba Juana Zurduy, que era todo lo contrario. La mujer fue criada y educada por los indios, entre los indios, o las comunidades nativas, yo digo nativos en realidad, las comunidades originarias. Peleó, guerreó, fue a la guerra con el marido, fue a la guerra con los hijos, los perdió a todos en la guerra. La tuvo 10.000 veces más dura y es carácter absolutamente opuesto a Mariquita, y dije, qué lindo ese contraste
que en la historia argentina, en ese tramo, tengamos dos figuras absolutamente distintas y que ambas tuvieran un aporte desde su lugar. Porque Juana Zurduy, Belgrano, que lo amo con mi vida, pero hay que reconocer cosas de digno hombre blanco de su época, que encima era de elite. El tipo subestimó a Juana Zurduy y hasta que no la vio pelear, el tipo dijo: hey, me tengo que tragar mis palabras, vas a ser, no quiero mentir, coronela o generala del ejército. La generala era la Virgen de la Merced. Pero le dio un alto cargo a Juana Zurduy cuando dijo: che. Wonder Woman Argentina. Una amazona. Sí, es lo más cercano a lo que tenemos de una amazona. A ver, esta cuestión de tomar lo femenino y como personajes femeninos y demás. Bueno, el último libro usted lo sabe. Ya, ahora. Él también lo trajo. Momento chivo. Momento, porque somos escritores. Olvidamos Momento decir eso. momento publicitario. Sí, Crónicas claro. del Laberinto. Ahí está, momento publicitario. Qué difícil fue abordar un personaje femenino. Mira, Me gusta que digas eso. Me gusta que lo notes. Qué difícil, qué complicado, porque en el libro anterior me acusaron, sino que hice una observación. Tus personajes son hombres y los dos personajes femeninos que tenés, una termina mal y la otra es una reverenda H. El test de Dexter. Pero no es la intención. La persona que me conoce sabe que yo tengo mi ideología con respecto a la mujer, que incluso traspasa más allá de los órdenes comunes. claro, o sea, tampoco la crítica fue de una persona desconocida que ¿Qué? destruyó tu obra, sino entendiendo la propuesta. Nada, porque, bueno, acá está la respuesta. Las mujeres, intenté ver desde la perspectiva femenina muchas cosas. Algunas pueden haber salido bien, otras pueden haber salido mal, pero la mujer hoy, como personaje, como ente, como creadora, creo que tiene una sensibilidad muy diferente a la del hombre y que es inspiradora de muchas cosas. Y acá hay una muestra de eso. Vos tú viste los libros, los cuentos, leíste los cuentos, los editaste, salió hace poco, pero a esa cuestión de la mujer como personaje y en la microhistoria, en esa historia más allá de Juana Zurduy y Mariquita, que están en el macro de la historia, esa microhistoria de la mujer, y cómo va sorteando las pocas cosas o los obstáculos que tiene. Creo que va por ese lado. Sí, y ya que comentaron esto, voy a abrir dos cuestiones, voy a ser muy conciso. Voy a tocar el tema de la estatua de Remedios del Valle, pero antes, sí, lo vamos a mencionar. Pero, primer ítem, a mí como investigador me pasa algo interesante en la UBA a través de esta materia que es Teoría y Estudios Feministas. Ahora se está dando la circunstancia de que, bueno, yo quiero investigar algo, literatura latinoamericana. Me propusieron, bueno, más o menos tema libre, siempre en cuando sea Latinoamérica. Digo, bueno, voy a buscar fulanito de tal en tal periodo. Cuando veo, no sé, justo busqué un archivo de un periódico, Generación se llamaba, veo en un pequeño apartado que el cronista dice: queremos enviar toda nuestra solidaridad a las compañeras detenidas. ¿Qué pasaba en 1900 en México? Porfiriato, movimiento anarquista, muchas detenciones de varones y de mujeres. Yo digo, acá puede salir algo interesante, quiero ver si hay escritoras mexicanas anarquistas. Y fui descubriendo un montón de cosas de la historia de México. Por ejemplo, las maniobras de espionaje de los norteamericanos que interceptaban tanto los papeles como la prensa de los periódicos feministas y o los destruían o los archivaban. Hay una gran cantidad de material escrito por mujeres mexicanas que está en el archivo norteamericano y que yo no puedo acceder como investigador. El movimiento anarquista feminista en México es impresionante. No eran 2 o 3, eran decenas de mujeres que escribieron con diferentes posturas, desde la élite hasta
el proletariado, desde una postura claramente anticlerical, anti-iglesia, en pleno corazón de México, hasta mujeres creyentes. Y yo digo, yo me tengo que enterar acá de que existe todo ese... Ni siquiera sé si existe. Porque yo tengo uno tiene que manejar la hipótesis de que gran parte de ese corpus textual se destruyó por el intervencionismo norteamericano, por intereses de varones poderosos, por lo que sea. Pero hoy en día que está esa frase de, bueno, ahora sí las mujeres escriben y todo eso, en realidad siempre escribieron bajo seudónimo o de manera clandestina. Sor Juana. Sí, la misma Sor Juana. Entonces es muy relevante esa reivindicación de la mujer como figura, como representación, pero también como un agente de producción. Y en mi caso... Jane Austen no tenía el nombre. O sea, Jane Austen no tenía su nombre escrito en los libros. Salió Orgullo y Prejuicio y los siguientes libros eran del autor, porque autor en inglés no tiene una versión femenina, es the author, del autor de Orgullo y Prejuicio, del autor de Emma tal y tal y tal. Nunca estuvo el nombre. La Bronte. Creo que Mary Shelley, no quiero decir pavadas, me parece que también. Y eso que Mary Shelley tenía una posición bastante ventajosa. Exactamente. Nos vamos al caso. De hecho, Mariquita Sánchez, en uno de sus escritos, era ¿por qué me tienen que relegar, en líneas generales, no me acuerdo textual, ¿por qué me tienen que relegar este rol? ¿Por qué? Que yo miro desde mi lugar de blanca qué pasa con tal y tal grupo que existe en esta ciudad, en este lugar, no tiene voz. Yo como mujer. Y esto nos conduce a, finalmente, el ítem al que quería ir, de la quema de la estatua de Remedios del Valle, hace muy pocos días en Cava. Es muy alarmante hablar de esto, por una cuestión de que hay un retorno de un discurso negacionista en el sentido más amplio de la palabra, no solamente en cuanto a la historia reciente de la Argentina en los últimos 50, 60 años, sino negar nuestro sustrato indígena y afrodescendiente, entre otras muchísimas cuestiones. Así que lo que puedas y quieras decir, lo que quieran y puedan decir, porque es también quemar a una mujer, al menos simbólicamente, ¿no? Es algo que discutimos con Paula. Sí. Sí, no solo la quema de una mujer simbólicamente, porque no es cualquier, sino también volver un poquito a esa cuestión con que lo nuestro, lo de acá, tenía que haber sido eliminado culturalmente. O sea, pasa por ese lado, estaba la raza. Y esas manifestaciones que hoy tenemos, que las que quedan, tampoco tienen mucha llegada. Y en el común de la persona, sos un indio. Hasta ya mal usada la palabra indio, porque no nacimos en la India, dijeron. Exacto. Ya saben la historia. Pero de repente también es una respuesta en lo que está pasando socialmente. Y es una respuesta también a, lo digo así desde otra cuestión, a Gaturro, no sé, esta cosa de Como un revanchismo. Claro, que che, nos quemaron a Gaturro, le quemamos a tal, y la cantidad de cuestiones viralizadas que hay, no solo en Buenos Aires, sino en Buenos Aires, es increíble. Ahora, esto es un mensaje que va al contexto de nosotros que vivimos, un contexto de intolerancia, un contexto en que nadie se hace cargo de nada. Y es así. Yo estoy en mi responsabilidad personal, principalmente por la persona que tengo al lado más de la mitad de la semana. El que dice que Argentina no es racista o que en Argentina nunca hubo negros, porque la palabra es negro, chicos, está diciendo pavadas. No somos un país del África, no sé cómo decirlo bien,
hemos tenido comunidad negra que vino como esclava, y la tuvimos siempre. Hoy en día tenemos población negra, por A o por B, principalmente en estos tiempos que creció muchísimo la inmigración, particularmente senegalesa, de muchos otros países también, pero senegalesa. Decir que no hay racismo, perdón, pero el racismo está absolutamente institucionalizado, solo que no lo quieren ver porque está naturalizado. Solo que acá no tenemos la cultura racista que tiene Estados Unidos. Pero está, existe. Chicos, yo tengo que ir con mi novio de la mano a ver quién nos lo está mirando raro. O sea, está. Y también pasa con los nativos, los pueblos originarios. Tengo un 2% de sangre mapuche por una bisabuela de mi madre. Perdón, una bisabuela por parte de mi madre. No me culturicé mapuche tampoco, pero hoy en día estamos en época de reconocer quiénes tenemos un poco de esa ascendencia, que en el censo salió muchísimo, un montón se reconoce descendiente de pueblos originarios, y también están absolutamente erradicados. Tenés a Patricia Sosa con una comunidad en el norte que los ayuda. Estamos mal, chicos. Remedios del Valle la invisibilizaron, no solo porque tuvo un rol menor para la hegemonía de la historia argentina, es negra, mulata, digamos, para la época, los cánones de la época, era negra, y la mujer se desvivió en la guerra de la independencia y se murió anónima. Estos tiempos la están reconociendo, tiene una estatua y la queman. O sea, es un acto en su contra como mujer, en su contra como mujer negra, en su contra como una figura de Latinoamérica, Argentina, que tuvo su participación. No es que es una cuestión progre. Reconocemos las figuras que tenemos y que la historia no es blanca, chicos. No, es que ahí está donde tenemos que ver cómo la historia trata esta cuestión. Cabral era negro. Exactamente. Te lo dice algo habrán hecho en 2005. Yo no he visto ningún estudiante pintado de negro vestido de ganadero. ¿Podemos hablar de la etnia de San Martín? Obviamente, pero ahí está la cuestión de negar esas raíces. Y esas raíces, o sea, volvemos a los tiempos de Sarmiento, de lo europeo era mejor. Y pasa por eso. Obviamente que existe, y donde se ve más es en las escuelas. Y hoy en la escuela es el reflejo de una sociedad de esa intolerancia. Porque no solo esa intolerancia la marcan los chicos, la familia, sino muchos de los docentes también. Con su esnovismo, con su forma de tratar a los chicos, con no ver el contexto y la particularidad de cada persona, sino que vos siendo docente tenés que tener una empatía y tenés que saber que tenés ese conocimiento y podés ir guiando para que eso no ocurra. Pero está instalado en esa sociedad el chico que tiene o unas raíces, sabiendo que hoy tenemos de la comunidad boliviana, chico de la comunidad china, paraguaya, y todo este crisol bueno, porque uno aprovecha muchas cosas de ahí, está siendo repudiado, está siendo discriminado, y viene siendo discriminado desde 1810 y para atrás también. Hay dos cosas muy cortas. La primera es muy corta porque justo me acordé. Mi madre estuvo haciendo una revisión de novelas de Gustavo Bermúdez, porque ella lo ama, y se puso a ver a Luz de Luna, novela del 97. ¿Sabes lo que cubrió la cuestión mapuche en la Patagonia? En San Martín de los Andes. De sacar tierras a las comunidades que ya de por sí eran 2 hectáreas de tierra que les daban por derecho constitucional y se las querían sacar porque justo empezó la moda de los hoteles en el medio de la montaña. Eso por un lado. Y por el otro, ya me estoy olvidando, qué maravilloso. Pero eso. A mí es como... eso. Argentina es mezcla. No existe un estereotipo del argentino porque no tenemos una forma original y cuadrada del argentino. Hay argentinos que son medio italianos, medio españoles, hay argentinos que son medio brasileños, hay argentinos que son medio chinos, medio japoneses, medio coreanos. Son argentinos.
El argentino es mezcla, el argentino es inmigración, el argentino es pueblo nativo, el argentino es eso, es mezcla. No, La mezcla de lo peor de Europa. la barrabasada de los brasileños todo. vienen del acero, los argentinos, Todo lo los peor. porteños venimos de los barcos. ¿Perdón? Somos argentinos y ese es el pueblo que vos presidís. No está bien eso. No está bien. Nosotros Bueno, somos es una herida y es una temática que siempre se va a seguir tomando, no solo literariamente, sino socialmente, cinematográficamente, como tema recurrente. Siempre me pasa, siempre la discusión que tengo con los españoles y su guerra civil española, que todavía siguen escribiendo sobre eso. Imagínense nosotros, sobre la dictadura y sobre lo demás, que vamos a seguir escribiendo sobre eso. Y desde uno, justamente buscando el rol de educador y ver esas particularidades y ese granito de arena que puede aportar, que desgraciadamente la escuela lo aporta, pero en la casa de la sociedad no continúa. Creo que el mensaje es ver que haya mucho más tolerancia. Creo que en algunos aspectos se ha avanzado, hay un avance, pero en otros seguimos igual. O peor, sí, totalmente. Si ahí levantan la mano, sí, diga. Quiero hacer una pregunta, pero esta está muy interesante. ¿Sí? Pero está ahí con mi dieta. ¿Cuándo vuelven a estar? ¿Vuelven a estar? ¡Ay, no me muero! ¿Cómo? Lamentablemente le tenemos que decir que no, que solamente nos dieron el espacio por hoy, pero estamos grabando, la presentación queda grabada, puede buscarme como @opinionesmarginales en Instagram, se lo puede decir a su nieta. Sí, se lo voy a... Tiene 4 años, no entiende. Perfecto. Después, ahora necesitamos una lapicera urgentemente. Pero en una de esas, capaz que como la feria está bastante diversificada y quedan espacios libres, podemos hacerlo. No hay problema. Díganle al director de aquí, que yo soy conocido de él, que Ricardo dice que le dé otro lugar, por favor, otro espacio. Es muy interesante. Sí, a ver, ahí voy y se lo anoto. Gracias por el interés. No, gracias. Mientras tanto hacemos espacio publicitario. Sí, de paso. Además quería hacer un comentario del Sí. tema de las guerreras que hablaba la señorita o señora. Señoritas. Que aquí muy cerquita, en lo que es San Pedro, en la vuelta de Obligado, Sí. ahí tuvimos luchadoras a la par de los soldados y de sus paisanos a facón y lanza luchando contra los ingleses, los franceses que se querían apoderar del comercio del litoral. Sí, de hecho, sin ir más lejos, en las invasiones inglesas, una millonada. Manuela Pedraza es una, que le mataron al marido enfrente y ella tomó el arma de él y mandó a guerrear porque le mataron al marido enfrente. Ahí en la vuelta, no sé si fueron a la vuelta obligado. Ernesto. Es una deuda todavía. Hay una hermosa, en la entrada de la vuelta obligado, un hermoso arte para la mujer, que ahí habla del tema y de cómo las mujeres lucharon a la par de sus hombres, pero así, con facón en mano y lanzas. Por eso digo que Juana fue una de ellas. Sí. Pero tenemos un montón aquí muy cerquita. Ustedes No, que historia. No, se es que la conoce. historia no se conoce, Esa son las es la heroínas historia anónimas. justamente de la mujer Sí. común dentro de un contexto global, con lo cual son importantes. Creo que esta teoría de la microhistoria nace hace bastante tiempo en la nueva literatura española, de tomar pequeños casos de una contextualización de algo histórico. Hay muchas historias que no se conocen porque eran muy pequeñas Y no pero se son registraron importantes porque y hacen no una- eran hacen del todo. canon. Exacto. Mismo con un grande que casi no se lo nombra, Güemes. Güemes detuvo Hermoso. 5 intentos de entrar por el Perú, las Bueno. invasiones. Y hace unos Hermana. años, ¿cómo lo recordaban? No había Cachan. nada. De Güemes no había nada. Exacto. Excepto en Salta, obviamente. Ahora, en Salta habla mal de Güemes y sos Sí. el enemigo público. Como hablar mal de la Mona Jiménez. Es lo que tendría que pasar, pero Güemes es, te diría que San Martín y lo que se hizo. Gracias a Güemes, que está los todo allá arriba, los obviamente. otros Y eso que no no lo hubieran reconoce. hecho nada si Güemes no estaba. ¿Alguien sabe quién es Álvarez Condarco?
Uf. Sí, bueno, pero mucha ¿Saben gente no lo quién es Álvarez Condá? Sí. Bueno, a mucha gente no sabe quién es Álvarez. El respeto que figuras como Belgrano y San Martín le tenían a Güemes. Que de por sí San Martín y Belgrano se respetaban muchísimo, sin haberse conocido. Y en el ínterin que se declaraba la independencia, era una triada de San Martín, Belgrano y Güemes diciendo: flacos, muévanse y declaren la independencia. Porque a uno nos lo están queriendo matar 500 veces por día en la frontera. Y estamos nosotros dos acá de sota. Además, hermoso es saber la forma en que luchaban, cómo aparecían y desaparecían. Sí, de los montes. infernales incluso han sido investigados en academias militares del mundo. Esta guerra de guerrilla que hacía Güemes, con muy pocos medios, muy pocos soldados, que era aparecer y desaparecer, ir diezmando las tropas puntualmente de esa manera. Los colorados eran los infernales, incluso hay una banda de heavy metal que se llama Los Infernales, en honor a ellos. Sí, sí. Ha sido estudiado ese tipo de guerrillas que Güemes implementó, porque obviamente también sabemos, y puede ser que toquemos otro tema, que tiene que ver con Buenos Aires y su hegemonía hacia el interior, uno que ha vivido 20 años en el interior, ¿no? Donde no tuvo los medios, no tuvo el apoyo, pero siguió peleando, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero son distintas cuestiones que tienen que ver con una historia que no se sabe. Bueno, ha sido un placer. No, gracias. Qué divino. Muchísimas gracias. Gracias. Es muy interesante. No, Me un gran encanta. gusto. Gracias a usted por Ojalá. su participación. Bueno, chao, chicos. Chao, hasta Ojalá, pronto. ojalá que le den otro. Qué lindo, bueno. Esto es opiniones marginales, ¿no? El intercambio. Hay que hacerlo en vivo más esto. Sí, nos tienen que dar más. Y ahí entran ustedes diciendo: che, estos muchachos, estas 3 personas. Este chico Hay que me va a hacerlo odiar porque yo le voy a decir, che, y la cuarta y la quinta, la sexta, la séptima. Me van a odiar. Claro, hay que volver a hacerlo, pero en vivo. Traer un par más de No, necesitamos directamente un programa de radio con nosotros 3. Somos un Yo triunvirato. estoy. Sí. Yo la segunda vez, la primera tuvimos bastante tiempo, pero bueno, esta cuestión de esta, además en este lugar, Sí, es vamos. significativo. Reivindicar eso. Antes de avanzar, yo quisiera, no sé si se van a animar, pero tengo 2 colegas puanas, estoy mirando a mi mejor amiga, una de ellas, que no va a querer hablar, pero que le interpela poderosamente porque me consta que ella ha cursado literatura brasileña, donde hemos visto cuestiones de racialización y literatura. Y tengo a mi colega Julián Palacios, ahí te mando un saludo, no te voy a obligar a hablar, pero justamente con él estamos viendo la cuestión indígena en las literaturas latinoamericanas. Y en un contexto donde hay un discurso alarmantemente racista y misógino también, que se está reflotando, que se está revalidando bajo la bandera del neoliberalismo, y en un contexto donde se atenta claramente contra la posibilidad de la educación pública y gratuita. Así que básicamente, dependiendo de las decisiones que tome nuestro pueblo argentino, o nos cortan las piernas y le digo: chao Julián, un gusto conocerte, o seguimos investigando y visibilizando estas cuestiones que justo ahora que estamos luchando por espacios donde se pueda dar esta discusión, hay quienes ponen una moneda norteamericana en la onda para pegarnos un ondazo a estas discursividades emergentes y a esta visibilización de la comunidad LGBT, de la comunidad indígena, de la comunidad afrodescendiente, de un montón de cuestiones. Bueno, sí. Esa es toda mi respuesta, sí. No, es que... A ver, a mí no me sorprende de Brasil, estando en un post-Bolsonaro, que nosotros estamos a punto de caer en la misma, posiblemente, y me tiembla el pulso de solo mencionarlo. ¿Cuánto vamos a retroceder si eso llega a pasar? Pero es una vuelta, es una vuelta que se da siempre, es un ciclo ideológico de que la derecha empieza a tender a la izquierda a la derecha y así sucesivamente. La década de los 20 se está replicando después de 100 años. Ya tuvimos la peste, ya estamos medio rozando la guerra, estamos un poquito... El retorno de la derecha más dura, estamos volviendo. Eso es todo lo que voy a decir porque no puedo agregar nada. Eh, Ni hace falta. Vamos
vamos a la gente que está en la trinchera Sí. todos los días. Yo creo que el retroceso puntual que se puede llegar a tener va a ser histórico, a tal punto de decirte que tuvimos que recuperarnos de una pandemia pedagógicamente y todavía seguimos con los rastros de la misma. Y realmente no se le puede creer, no le crees, pero no solamente al muchacho ayer nos estábamos riendo antes de ayer nos estábamos riendo con una amiga, estuvimos en el centro de Merlo y vemos una porté con una especie de gigantografía con el muchacho Milei. Nos quedamos en la esquina mirando y le digo, ahí vamos a hacer un porté. Cuando éramos un auto 0 kilómetros con todos los números. Esa es la imagen que nos da el muchacho. Volveremos a hacer un porté. Volver a esas ideas duras, volver a esas ideas que dejaban de lado un montón de cosas. No estoy a favor de un dogma político, me parecen totalmente extremistas y el extremo en todo sentido es malo. Y no hay, desgraciadamente, un dogma que tome lo mejor de cada uno y hagamos esto. No lo hay. Y los intereses políticos, económicos y demás, todo eso lo sufrimos nosotros. Todo eso lo vuelvo a repetir con esta cuestión docente, lo sufren nuestros chicos. Y el pibe, que hoy lo ves en sexto año, decir, aguante Milei. Y decís, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Le digo al pibe, che, chabón, mirá que 2001, a ver, y chicos, alegrarse con este simulacro de saqueos en Moreno. Muchachos, ustedes tuvieron Se ríen por la posibilidad del meme, eso es lo que No, yo te leo porque como persona es de la una edad. sociedad que está buscando el conflicto y revive ante esas cuestiones de violencia. Nos une, que dijo Borges, que nos une. A mí me interpela Ahí está. todo el concepto de ese ser en particular, nido de grancho, estéticamente hablando. Me interpela como comunicadora, porque para quienes no lo saben todavía, soy locutora, / actriz de voz, / doblaje. Me interpela como comunicadora cómo esa clase de seres llegan a donde llegó él con una estrategia comunicativa tan escasa, con un discurso tan escaso, tan faltante de todo tipo de raciocinio, porque el problema, he llegado a dudar de si él no es la excusa para que llegue al poder otro tipo de gente. Ayudaron, lo ayudaron bastante. ¿Lo ayudaron? Sí. Lo siguen ayudando. Sí, obvio. Porque ahora el peligro está en la gente que no se identificaba con lo que yo llamo los perros rabiosos y piensa que él va a ser distinto. Claro, yo mañana cubro un bono, con eso parece que solucionamos todo. Ahí está la cuestión. Lo ayudaron, hicieron crecer un monstruo. La gente que va, por eso te digo, no tengo ningún dogma y no me interesa, hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas que dejaron crecer este monstruo. Y la sociedad reacciona a este monstruo en función de lo que se viene haciendo. Sí. Desde el 83 aproximadamente. Sí. Y es así. Y todos los malos manejos hicieron crecer a este muchacho que encima hasta tiene la ignorancia de decir voy a sacar esto y voy a romper todo. Si tienes un congreso y un senado, ¿qué vas a poder hacer algo? Únicamente que te conviertas en Palpatine, en el emperador de Star Wars, qué sé yo, no sé. Bueno, yo te cuento lo que me pasa a mí como persona de mi edad, que porque tengo un nivel formativo determinado, no caí en la de este señor. Toda mi vida yo no voté. A ver, yo llegué a los 16 años cuando ya se podía votar con 16. No voté a esa edad, ya era a los 17 recién que iba a votar. No voté a esa edad porque dije no me siento absolutamente formada o con el criterio suficiente para decidir algo como eso, para tomar una decisión como esa, y por el momento es optativo. Así que la salteo. Ya cuando no tenía otra opción que votar, estaba en la misma, y en la misma, y en la misma, y en la misma, y todavía no había aparecido ese ser. Hoy estoy llegando a octubre y digo, ¿a quién voto? No puede ser que nadie represente
el 50% de lo que yo pienso y lo que yo creo. Porque tenés a un lado que usa cosas en las que yo creo como una bandera absolutamente hipócrita porque necesitan juntar gente. Después tenés a los perros rabiosos que por A o por B a mí no me gustan porque los voto por un motivo pero me arriesgo a otra con la que yo no estoy de acuerdo. Y digo, ¿qué nos pasa a los jóvenes? Que estamos en una confusión política, ideológica, de la que no podemos salir. Que nos tenemos que resignar a algo para hacerle la contra a lo otro, porque si no votamos a algo que al fin y al cabo no sirve en las urnas, al final, en el resultado, no funciona, no sirve, es tirar el voto a la basura. Las PASO fue la primera vez en las que yo me puse en modo Thanos y dije, me llamaban loco. Porque ahora están todos, ay, pero estamos todos resignados y que no sé qué. Yo estoy hace 10 años así, hermano. Y me decían, no, pero votá fulano, votá vengano, y pensá en esto, y pensá en aquello. Pero yo instintivamente, porque me conozco demasiado, algo me huele mal de este, algo me huele mal de este, y algo me huele mal del que no tiene más gente que Puan. Yo vengo de Puan, lo digo con la autoridad. Yo estuve en Puan un Buenas tiempo. inferiores. Buenas divisiones inferiores. Estuve en Puan un tiempito. Futbolísticamente. Y digo, tan mal estamos que ya se dieron cuenta que tuvo que aparecer un ser humano como ese, decir, estamos en una crisis de representación. La verdad, admiro al que tiene las convicciones claras y tiene gente que cree que los representa o que los representa. A mí no me representa ninguno. ¿Y qué me queda en... Mi familia es de edad longeva. ¿Qué me queda en mis próximos 70 años de vida? Pero partamos de la base de los gobiernos peronistas que han venido y cómo cambió justamente la palabra que acabo de decir, cambio. Sí. Cambiemos, dijeron. ¿Cuál era el eslogan de Scioli contra Macri? Nadie se acuerda. Pero cambiemos, se acuerdan todos. Nadie se acuerda. ¿Cuál era el eslogan? ¿Cuál era el eslogan hoy? Me reía mucho de una autopista y vi el eslogan de la reta. Basta, no sé, ahora la tranquilidad. Y el otro, ¿qué es lo que dice? Voy a quemar el Banco Central. Al tener una sociedad hoy violenta y tener una sociedad de esa manera, ese es el mensaje. Sí, voy a quemar el banco. Ese video sacando ministerios. Sí, y a ver, y en mi experiencia universitaria, de pronto esa situación donde el movimiento de izquierda, no sé qué hora estamos, unos minutos nos quedan. Sí, nos quedan Tengo a mi madre preguntando por 18 minutos, que se puede hablar de cualquier cosa. Podemos hablar Sí, y esa es la idea de opiniones Podemos marginales. cerrar con cualquier cosa. Exacto, dos cuestiones rápidas. La primera, yo en mi experiencia como estudiante universitario, no puede ser que en la previa a una clase, de pronto escuchar a los militantes de izquierda decir, bueno, hagamos un momento de autorreflexión. ¿Autorreflexión de qué? En plan, o sea, tengamos un momento. Bueno, un año y medio. Me hace acordar, O sea, me estás cargando. El problema no soy yo, ni son mis compas. Que claramente tenemos líneas políticas definidas y no hicimos lo que vos pensás que existe. ¿A qué viene esa cosa de autorreflexionen? Es como, pensá en lo que hiciste. ¿Cómo quieres? Claro, o sea. Me estás jodiendo, hermano. Vamos, se nos sacó Julián. No, pero pasa, a ver, yo siempre tengo una novela ahí, Soriano. Ahora más pena que olvido cuando el personaje fuerte está peleando contra los peronistas, levanta el teléfono y somos la juventud peronista y le damos nuestra solidaridad. Y el personaje de fuerte dice, pero vengan a pelear. No, estamos en asamblea permanente. Se quedó en la dialéctica. Como también se quedó en la dialéctica nuestra simulada Civil War, que no existió cuando tenías a los muchachos de la guerrilla peleándose entre ellos. Sí. Se queda en la dialéctica. Y vos decís, un momento de reflexión. Y en todos lados que el momento de reflexión Es una la topadora y ya te sacó todo. Y cuando haces mucha reflexión, no, ya no tenés más bosque. Ya reflexionaste y no tenés más bosque nativo. No, y es una cargada que esa gente venga, no, sí, porque propongamos instancias de diálogo. Y yo pensaba, mi hermano es ayudante de metalúrgica, trabaja de sol a sol, viene y te caga a trompadas.
si le decís eso. Viene y te caga a trompadas. Porque no es esa cosa de, no, pensemos en el... Es como, hermano, tuvieron todo el tiempo para reflexionar y había un diálogo abierto a toda una comunidad. No jugar a ser revolucionarios en el escritorio o en el centro de estudiantes. Bueno, Eso por un lado. Y después, por el otro, y esto ya como para ir cerrando estos minutos finales, ¿por qué? Y esto acá me hago cargo como editor, como escritor y como estudiante de letras. ¿Por qué los escritores, y me hago cargo de lo que digo, son tan cagones? Y tengo hasta 2 personas que sí hablan de política de manera natural y orgánica y constructiva, y en cambio yo sentí una gran decepción tras las PASO, en el sentido de que mucha gente hizo 2 o 3 comentarios desde una visión apolítica humanista. No, pero el arte sana y el arte nos une y nos tenemos que... Y como, ¿por qué pasamos de ser una Argentina donde hubo corrientes y movimientos intelectuales y donde el escritor, por más que declaraba cosas nefastas, se hacía cargo de lo que decía y tenía un lineamiento? Pienso en el ejemplo de Cortázar, con el tema de Cuba, que bueno, se comió sus palazos, pero bueno, Cortázar... Compromiso. Pero bueno, ahí está la cuestión. Bueno, hablábamos de Borges. Borges hizo un no compromiso. Ahora, mi jardín de los senderos que se bifurcan, hablen de multiverso. No importa. Volvemos a esto. El compromiso del escritor hoy pasa también con todo el otro contexto snob que existe, en el cual el arte y el yo sé y vos no sabés se va traspasando todos los ámbitos. Y el escritor cree que al estar en su torre de marfil, arriba, tiene la facultad de decir, lo hago o no lo hago, punto. Y nos pasa en los ámbitos de todos lados. Vamos a la docencia también. Tenemos el profesor Snob, que se la sabe absolutamente todas y que te ningunea en un examen, y que te dice, vos no sabes esto y no sabes lo otro, y te hace preguntas estúpidas para hacerte caer, cuando no sabe que el compromiso es ver que quizás los alumnos, o los estudiantes están mal alumnos de gente sin luz, estudiante, tuvo un inconveniente, o tiene un problema, o tiene esto, o tiene lo otro, y ahí está ese paralelismo con el escritor. ¿Qué le pasa al lector? ¿Qué hicimos para que el escritor tome esa figura? ¿Lo quisieron? Por lo menos Borges habló sobre el nazismo. Por lo menos en su momento, con ciertos cuentos. Después todo lo conserva que quieras. Hay literatura comprometida hasta con los adolescentes hoy. Hay novelas como Perro de Nadie, de Valentino, que es muy buena y está mostrando una realidad, que es mostrar, no imitar, mostrar. Pero ahí está la cuestión de que muchos de los que están arriba, vuelvo a la Manríquez, yo la adoro, me encanta, pero la chabona no hace una bajada ni nunca, no sé, yo no la he escuchado, capaz que sí, pero ella sigue con sus historias de terror que está reconocida mundialmente. Ahora, no hay puntas de lanza hoy, no hay ni siquiera en el canon académico, donde todavía se están fijando si uno escribe bien o escribe mal, todavía se están fijando, no, este es el canon. ¿Qué norma pausaste bien? Este es el canon y este no, el canon literario. Todo gente, ¿no?, que se cree porque leyó 3 libros y se sabe toda, y no es así. Lo decía Fontana Rosa el otro día, yo no me considero un intelectual, no me considero un intelectual, estoy criado en un bar. Sé cosas, puedo escribir, todo bien, pero el snob, el que está arriba, es escritor, docente, político, cantante, lo que sea, es el que no se compromete, y es el que no sabe que el que está abajo, siente otras cosas diferentes. Es lo que pasa por ese lado, me parece. No, yo estoy como Perdón por el tan en una... No, a ver, estamos para enojarnos. A mí me pasa que... Darío y Martín. Sí. Darío y Martín. José Martín, cubano, con sus cuentos sencillos, y Rubén Darío con su modernismo, con su oda al cisne, con su azul. Yo soy aquel que nomás decía el verso azul y la canción profana. Borges Y de hecho, cito un ejemplo que estamos estudiando en teoría 3 sobre crítica literaria argentina. La revista Centro se fundó a partir de
dos personajes muy interesantes y valiosos que fueron Noé Gittrick y Darío Cantón, que se manifestaron en contra de la detención de un estudiante de química en la década de los 50, los detuvieron y en el calabozo, tras 3 días de detención en la cárcel de Devoto, salieron y uno de ellos dijo: fundemos una revista literaria. Ese nivel de convicción yo no sé si lo podría encontrar en muchos escritores, sean independientes o hegemónicos. Salir de una de Devoto y decir: no, ¿saben qué? Publico una revista literaria, recuperemos a Art. La gente no, estos cogotudos no leen Art, perfecto, hagamos crítica literaria. Y era ponerle el cuerpo a las ideas. Yo digo, y era la década de los 50, previo a la Revolución Libertadora, previo a todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Yo digo, esta gente con sus ideas, que podemos discutir o no, se la jugaban. Y creo que hace falta un poquito eso. A ver, no digo esquivamos la revolución ahora, sino no salgamos de la torre de marfil. Escritores, escritoras, no nos creamos tan importantes. No nos creamos tan importantes cuando hemos tenido a Remedios del Valle y Juan Azurduy que le pusieron el cuerpo a las causas. No nos creamos tan importantes. Hay cierto sector que habla de memoria completa. ¿Memoria completa de qué? ¿A qué llamamos memoria completa? A el exterminio indígena, a las reducciones de Chile, a los sistemas esclavistas que rigieron en América, sea del norte, sea del sur, Centroamérica, a las desapariciones, a la noche de los lápices, a la noche de los bastones largos, ya que estamos con el tema universitario, que nos costó muchísimo, no solo mentes brillantes, sino la posibilidad de producir conocimiento en un contexto muy crítico. Así que estas son preguntas, inquietudes que les dejo al público, pero para ir terminando, como habrán visto, empezamos por Marvel y DC. Si no están así, no sé. Y terminamos... Bueno, pero ya hablaron medio que demasiado. nos quedamos en la escritura. Y nos quedamos en la palabra. Reflexiones finales y ante todo agradecerles por su sinceridad, por su participación. Así que palabras finales de ustedes porque les agradezco muchísimo su tiempo y generosidad. A ver, hicimos tantas cosas, tratamos tantos temas de una, que solo puedo cerrar con lo último que hablamos. Yo pasé muchos años queriendo derretir el bronce de los próceres, así que concuerdo con salir de la torre de marfil, que yo como escritora nunca estuve, pero hay tanta, ¿cómo se dice? Tanta frivolidad en el mundo de los escritores, de que sea el bestseller o que te publiquen o que aquello, lo otro. Creo que se perdió mucho la esencia del escritor en sí. Escribo porque siento esto, escribo porque lo plasmo, escribo porque yo soy una persona que si no verbaliza lo que le pasa, o sea, no escribe lo que le pasa, no puede poner palabras. Y soy locutora, me cuesta muchísimo. Y creo que estaría bueno que empecemos a volver a las raíces y más que nada en tiempos tan críticos. Porque si no, ¿quién le hace frente a qué? La gente espera representación en algún lado, que en otro lugar que la cultura. Porque no es algo que quedó en el siglo XX. Hoy en día sigue estando la cultura. Si no la recuperamos, ¿qué hacemos? La cultura de la sonrisa, que brilla en todos lados. Julián, gracias. Sí. Simplemente decir eso puntualmente, además. No imaginas es esto justamente. Y en cuanto a volver un poquito a tener una visión global de las cosas hacia las personas y hacia lo que sienten las personas en el contexto que están, y entender y no seguir ese juego violento y de poder que muchas veces se da. Creo que es eso. Y uno escribe porque quiere. Y si lo leen bien, y si no lo leen, no importa. Y si he vendido libros, no pasa nada. Seguimos. La cuestión es expresarse. Y algún día eso se comparte y queda eternizado acá, como muchas de las historias que uno cuenta. Gracias. Es eso, perdón la voz. La próxima vez no voy a ver a Divididos. Habrá una próxima vez, no sé cómo, pero va a haber. Así que gracias Martina, gracias Pablo y gracias al público presente. Un aplauso para ustedes y para este formato que es Opiniones Marginales. Muchísimas gracias y con esto terminamos. Gracias.